Bueno, buenos días amigos, amigas. De nuevo nos encontramos dispuestos a nuestra charla semanal futbolinera. Y bueno, como siempre, antes de comenzar, desearles de verdad que estén todos muy bien de salud. Ya queda menos para terminar este confinamiento y que todo, bueno, vaya retornando poco a poco a la normalidad. Pues bien, en esta ocasión y después de ese increíble encuentro que mantuvimos la semana pasada con Thomas Haas, con el que la verdad disfrutamos mucho, me pareció una persona excepcional, un jugador top one, por decirlo así, un jugador de primer nivel mundial. Pues de nuevo retornamos a España para conocer jugadores y jugadoras y como digo yo, pues que esto sea un lugar de encuentro entre jugadores, jugadoras de futbolín y, como no, toda esa afición que quiera acercarse a conocer este mundillo. Regresamos en concreto a Madrid y para conocer y hablar en esta ocasión con David Gañán. David Gañán, un jugador élite en España, al igual que su compañero de dobles, que ya estuvo con nosotros, Jorge Gómez, es un equipo pareja, sobre todo de finales, por decirlo así, ya que, bueno, si no me equivoco, las gana últimamente casi todas. Y bueno, en este caso, David además es un gran conocedor de la trayectoria que ha tenido el futbolín en España en estos últimos años. Y con él, pues vamos a disfrutar este ratito y a conocerle un poquito más de cerca. Así que, sin más, vamos allá a conocer a David Gañán. Bueno, ya estamos de nuevo con todos ustedes y bueno, dispuestos a comenzar con la entrevista. Ya tenemos aquí a David con nosotros. David, muy buenos días. Buenos días, Román, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal todo por Madrid? Bien, Muy bien, dentro de esta situación un poco rara, todos bien de salud y deseando poder retomar la normalidad en nuestras vidas cotidianas. bueno, genial. Pues con ganas de futbolín, me imagino. Pues contigo, David, vamos a pasar este ratito, vamos a echarnos una charlita, como digo yo. Queremos conocerte un poquito más, además preguntarte algunas otras cuestiones un tanto ya más genéricas en relación a temas de gestión de las asociaciones y demás. Ya te iré preguntando. Pero para comenzar, David, esta pregunta que ya me imagino si has visto programas anteriores, es como la pregunta obligada para poder un poco romper el hielo, y es esa pregunta de cómo te defines como jugador y cómo fueron tus comienzos, porque la idea, como digo, es irles conociendo a todos estos jugadores y jugadoras a nivel nacional, que los hay y son muy buenos. A mí, a todos los canarios y canarias nos apetece conocerles mucho más y yo estoy seguro que en el resto de España también querrán conocerles. Entonces, un poco la idea es esta e ir intercalando alguna figura internacional si podemos. Y a ti, como no, pues también te queremos conocer un poco más en profundidad, como deportista, por supuesto. Entonces, ¿cómo te defines como jugador y cómo fueron esos comienzos con el futbolín? Bueno, yo cuando era un canijillo, desgraciadamente hace unos cuantos años, había unos recreativos cerca de casa y bajaba a jugar pues, por las tardes con los amigos al futbolín, pues el futbolín de madera, obviamente, pues como todo el mundo jugábamos, creo, sin media ni guarra. Estuve jugando pues hasta los 17, 18, 20, luego en los bares cuando salía de copas con un amigo Julio, que también está en esta comunidad, aunque ya no le dedica no es un asiduo en todos los eventos que hacemos. Y luego pues tampoco competía, era más un hobby, una manera de pasar el tiempo, pues poner esa moneda en el bar y que no te sacara nadie. Y una de las veces
que salí a tomar algo con Julio, nos encontramos a Jorge. Yo a Jorge lo conozco hace 23 años por un juego de ordenador, no nada que ver con el futbolín. Le vimos entrenando, él nos contaba que se iba a Alemania a competir con la selección y Julio y yo nos miramos, esto está colgado. Entonces intentamos ganarle, evidentemente fue imposible, y a raíz de ahí yo me enganché y empecé a jugar en esta nueva comunidad. Como jugador me defino como un jugador que piensa que es más, o quizás se centra más en la defensa que en el ataque. Incomodar al rival es un poco mi objetivo número uno. Y bueno, y trabajar mucho en ello, en ser muy correoso, muy engorroso, en conseguir siempre que el rival no juegue a gusto. Y un poco esa es la base de mi juego. Más allá de que luego puedas tener un mejor ataque tú. Yo creo que en este fútbol, si tú consigues tirar más veces que el contrario y que él tire muy pocas, tienes muchas más opciones de poder ganar. Sí, creo que tienes razón. En el anterior programa es verdad que decía el invitado que la media es la zona más difícil de controlar y bueno, si logras tener un control elevado en la media, te puede servir de mucha pelota a la delantera y defender a la media contraria, por supuesto. Cortas mucha pelota y luego encima si te sirves de ella y te sitúas con muchas bolas, muchas posiciones de bola, posesiones de bola en la delantera, pues eso es genial, porque entonces puedes, como dices tú, tirar infinidad de veces que aseguro que alguna de ellas entran y se ganan partidas así. Tú, David, eres un conocedor al detalle de lo que es el ranking de la Asociación Española de Futbolín Profesional. Nosotros a veces, yo personalmente, a veces menciono jugadores que en alguna ocasión, porque he viajado por península y demás, pues he podido ver y me han llamado mucho la atención o que les he visto aquí en los torneos que nosotros hemos organizado. Pero tú que realmente les conoces a todos, cuéntanos un poco cómo funciona el ranking en cuanto a las clasificaciones, cómo está esa clasificación, si está anquilosada ahí, porque no han habido muchos torneos últimamente y digamos que los top, los 10 primeros o X primeros de la Asociación Española de Futbolín son los mismos que estaban hace a lo mejor 2 años porque no ha habido actividad o por el contrario sí que la ha habido. Cuéntame un poco cómo funciona el ranking y cómo está el ranking en la actualidad, tanto el de dobles como el de individual. A ver, el ranking emula un poco los rankings de ajedrez o de Xbox. Es un modelo muy parecido al ranking que tiene P4P, Players for Players. Lo que hace es medir un poco la fuerza del jugador de un jugador y otro. Y a medida que te vas enfrentando, eso te va dando un número más alto o más bajo en función de la fuerza que tú tienes como jugador. Independientemente, tienes una fuerza en individual y otra en dobles. El ranking sí que se mueve. Es decir, el ranking está pensado para que si tú mañana, Guzmán, vamos a suponer que no has jugado ningún torneo, ¿vale? Y juegas un torneo, de una manera rápida pueda medir tu fuerza como jugador y darte una categoría. Es cierto que a lo mejor con un torneo puede haber alguna clasificación no correcta, pero en dos o tres, casi siempre, cada jugador pone en la categoría correcta. El que haya más o menos actividad sí que puede tener un impacto en el ranking y dependiendo de las categorías que se hagan en estos torneos. Pero habiendo 2 campeonatos al año, es suficiente como para que el ranking se mueva tanto hacia arriba como hacia abajo. El ranking se inició en 2010, es decir, tiene una base de 10 años de competición en el que están ahí, yo creo que hay introducidos más de 32 campeonatos, es decir, que si tú jugaste muy bien 5 campeonatos en el 2010, ahora a día de hoy no estarías arriba. Luego también todos los jugadores que durante un año, una vez al año no compiten, tienen una penalización de puntos, igual que lo tiene P4P. Es decir, nosotros entendemos que si tú no compites durante un año, tu competición o tu competitividad va a ser menos alta que si lo hicieses de forma regular. Bueno, yo creo que el ranking sí da a los mejores jugadores, bajo mi criterio. Además, en España esto es una cosa con la que yo no estoy nada conforme, porque siempre nos guiamos por las sensaciones o miramos las sensaciones que tenemos y no los resultados. Tú hablamos de Alemania, hablamos de este crack, Thomas Haas. Ellos, si tú te fijas, habla de Frédéric Collignon, que es el jugador que mejor palmarés tiene de futbolín, pero a mí me puede gustar más o me puede gustar menos, pero es el jugador que más veces ha ganado en P4P. Yo creo que nunca ha pedido un campeonato de P4P y que ITSF creo que tiene un tercero y un segundo. El resto lo ha ganado todo.
Entonces yo creo que en España también deberíamos regirnos un poco por quién gana. Luego a ti te puede gustar más un jugador o menos. Y en los rankings, pues el de individual lo lidera Jorge, si no me equivoco mal. Luego está Willy, Héctor, Juanjo, Alberto. Me suena que Daniel y Paco, más o menos, no me lo sé de memoria exacto. Y en el de dobles lo lidero yo, que también estoy en el individual, pues creo que es el 7 o el 8. Y están casi los mismos jugadores. Al final, cuando los mismos jugadores se encuentran en las dos modalidades posicionados de una manera alta, Carlos Morales también está arriba, es porque yo creo que sí que te da una visión real, ¿no?, de lo que es el futbolín, o del nivel del futbolín que tenemos en España, quién es mejor y quién es peor. Pues muy bien. Y otra pregunta, David, ¿qué crees que ha pasado en España para que, a diferencia de países como Alemania, no solo no ha crecido el futbolín aquí, sino ha menguado? Porque precisamente acabas de nombrar a un jugador que yo desconocía en el lugar que ocupaba en el ranking, que es Willy, que lo nombraste ahora y lo posicionaste, creo que en el segundo lugar. Y creo que es una lástima perder jugadores buenos, porque si no me equivoco, él está retirado o ahora mismo no está en activo. ¿Qué ha Pues, pasado para que de repente aquí no solo el futbolín no crezca, sino que incluso va menguando en cuanto a esa merma de jugadores? bueno, yo creo que esto es la junta, o sea, se juntan un poco diferentes situaciones que nos han afectado negativamente. Yo comparto tu reflexión, creo que en España el futbolín no solamente no está creciendo, sino que está decreciendo. Y para mí hay tres motivos que son claves. La desunión de las dos, de la Asociación Española de Futbolín y la Federación, o sea, ese enfrentamiento que hubo hace 10 años entre diferentes jugadores y la Federación, yo creo que ha sido un lastre o que nos ha lastrado negativamente. Nosotros tampoco lo podíamos saber, pero evidentemente eso no nos ha ayudado. Creo que otra cosa muy importante es que el futbolín en España está catalogado como una manera de pasar el rato y no un deporte que te transmite unos valores, un afán de superación, unas rutinas, ¿sabes? Una comunidad sana, sino que lo asociamos a tomarte una cerveza en el bar y a pasar el rato. Y creo que el paso que hemos dado en la tecnología en los últimos años, y han desaparecido estos lugares, como yo te citaba antes, o recreativos, hace que la gente más joven no tenga acceso a poder jugar o competir en el futbolín. Porque muchos de los eventos deportivos que hemos realizado hasta hace 3 o 4 años en España, prácticamente todos eran en discotecas o pub. Llevamos unos años intentando reconducir esto a espacios deportivos para que estas figuras de gente menor pueda acceder, pero no tenemos manera de llegar a dar un taller en el colegio, a una universidad, a poder transmitir a los papás que el futbolín es una manera de transmitir unos valores a tu hijo para que compita sanamente, para que se supere, para que supere situaciones de frustración, para que sepa lo que es el compañerismo, el trabajo en equipo, el entrenamiento, la disciplina. Y yo creo que esto es un poco lo que no estamos sabiendo transmitir en esta comunidad y de puertas para afuera. Y respecto a Guillermo, Willy, mira, Willy para mí es el mejor competidor que tenemos en España. Willy lleva 3 o 4 años sin competir de forma continuada, 4 años sin entrenar. Este año ha jugado el Campeonato de España y ha hecho subcampeón en dobles. Jorge y yo le ganamos la final. Subcampeón en la modalidad de pro, que perdió la final con Héctor y con Paco. Y quinto en individual. Y Willy no ha tocado el futbolín en todo el año. O sea, quiere decir que no tiene un nivel de mesa muy, muy elevado. Técnicamente no es un jugador que sea muy rico, vamos a decir, pero tiene un nivel competitivo impresionante. Es una persona súper competitiva. Y bueno, la situación de Willy es un poco atípica porque él se ha desencantado, ha tenido diferentes desencuentros con diferentes personas de este entorno, que era un poco lo que decíamos al principio de las federaciones. Hay demasiados desencuentros para la poca gente que somos, que yo creo que es una cosa que tenemos que cambiar, todos tenemos que hacer esfuerzos, yo el primero, y intentar ser un poco más objetivos y más sanos entre nosotros. O sea, no podemos ser 80 personas y matarnos entre nosotros. Ujú. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que es verdad que el futbolín es una herramienta brutal, es una herramienta de soporte pedagógico muy desaprovechada.
Y en lo otro, pues también te entristece escuchar que somos pocos, a lo mejor todavía en España, los aficionados y que no nos encontremos. Esperemos que entonces a futuro, pues cambie la situación para no perder y desapegarnos, para no perder más jugadores. Otra cosa, David, Jorge, tu compañero de equipo, que estuvo con nosotros inaugurando esta aventura televisiva online, por decirlo así, él apuntaba que hay muchos jugadores que están a punto de dar un salto que les lleve a lo más alto, ¿no? Con el añadido que lleva luego, pues, mantenerse arriba. Yo le pude haber preguntado, pero con esto del primer programa, ¿cómo se puede interpretar eso que decía Jorge, que apuntaba, que decía como que hay jugadores muy, muy, muy buenos en España, pero que por muy buenos que sean, luego para llegar a ese punto que culmina, digamos, esa formación de ese jugador a lo largo de toda su trayectoria para llegar a lo más alto, pues hay que dar un salto final que luego un poco se complica porque hay que mantenerlo. Y él apuntaba prácticamente a nadie, a muy, muy pocos, decía, entre otros nombró un jugador canario, Dani y tal. ¿Cómo entiendes tú ese salto que decía Jorge? Que decía, están muy bien, pero falta dar ese salto que les consolide y que les sitúe en la parte de verdad más potente de esa élite o de esa clasificación. A ver, nosotros entre nosotros hablamos mucho de esto, cuando este tema de conversación sale y nos referimos a eso en situaciones concretas. O sea, nosotros entendemos, Guzmán, que tú puedes ganar un torneo que se celebra. Te voy a poner de ejemplo un jugador canario, un jugador de Castilla-La Mancha y, y dos jugadores de Madrid, ¿vale? Por hacer diferentes escenarios. Daniel Ramos hizo campeón individual en el Open Internacional Individual del Campeonato de 2018 en Canarias, pero desde entonces Daniel no ha vuelto a competir en España que yo tenga constancia. Para nosotros un jugador da el salto en primer lugar cuando gana un torneo, ¿vale? Y disgregamos individual de dobles. Y aquí me pongo a mí de ejemplo, ¿vale? Yo he ganado casi todos los torneos con diferentes compañeros en dobles, pero es verdad que en individual no lo he hecho. He hecho segundo, he hecho tercero, pero no he ganado, no he hecho primero. Entonces, nosotros decimos que un jugador siempre está ahí y se mantiene cuando hace entre puestos entre el primero y el quinto de una manera regular, Guzmán, y da el salto cuando gana y se mantiene ganando. Es decir, si tú mañana ganas un Open individual, Guzmán, el siguiente haces tercero, el siguiente segundo y el siguiente vuelves a ganar, para nosotros has dado ese salto. Pero si tú mañana haces un primero, luego haces un decimoquinto, un 23 y no vuelves a meterte en el podio, por decirlo de alguna manera, hasta pasados 2 años, pues para nosotros, en nuestra humilde opinión, no has dado ese salto. Entonces, es verdad que hay jugadores, por ejemplo, por poner un ejemplo de Madrid, Juanjo es un jugador individual brutal y para mí en dobles es un jugador muy bueno, pero que cuando tiene que llegar a la final o a tal, no tiene ese chip tan competitivo como si lo tiene en individual. En cambio, a mí me pasa al revés. En dobles sí consigo dar ese salto continuamente y en individual me pierdo por el camino siempre. Quinto, tercero. Entonces, al final es Jorge o Alberto o Héctor o yo entendemos que ese salto se da con lo que un poco con lo que te he dicho. Luego hay jugadores que sí no sé, Héctor, por ejemplo, es una persona que ha ganado en ambas modalidades, o Jorge, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que, no sé si con esta explicación te sirve, Guzmán. Sí, vamos, y tanto, muy bien. Otra cosa, desde tu punto de vista, David, ¿cuáles son los huesos con los que te has encontrado a la hora de competir? O sea, los rivales en España, ¿con qué rivales los más duros con los que te hayas encontrado? Por lo menos en estos últimos años. Hombre, si habláramos de lo más reciente, voy a empezar de lo más reciente y voy a retroceder, si te parece. De los más recientes, te diría que han sido Guillermo y Paco, que hemos jugado la final con ellos el año pasado, pero sí, pero ha sido algo más puntual. Los más recientes o los que más regularmente hemos jugado contra ellos las finales han sido. Paco, perdona, David, es el chico que son dos hermanos. Paco, No, eh, tú dices Paco y Nin, yo digo Francisco Cristóbal y Guillermo Córdoba, que han sido compañeros en subcampeones de son otros. España, eso Vale, es.
Y Alberto Carballo y Héctor Núñez son un hueso muy difícil. Carlos Morales, antes jugaba con Miguel y también hemos jugado diferentes finales contra ellos. Eh, y luego hay diferentes jugadores como Daniel Ramos, que las veces que nos hemos enfrentado con ellos, es verdad que hemos ganado nosotros, pero no hemos ganado de una manera holgada, vamos a decir. Ha sido muy disputado, han sido detalles, momentos puntuales quizá y la experiencia, ¿no? Yo cuando me acuerdo cuando empecé a jugar en este futbolín, que Jorge, que yo lo conozco hace ya 23 años, me hablaba de la experiencia y decía, este tío está pirado, qué experiencia. Si yo jugando esto ya un montón. Y luego te vas dando cuenta a medida que vas compitiendo más veces que sí que es verdad que en ciertos momentos la mano, aunque tú no lo creas, te tiembla. Las piernas en algún momento te tiemblan. Y a medida de, un poco como decía Thomas Haas, a medida que tú vas jugando ese tipo de situaciones, te vas familiarizando más con ellas. De hecho, un ejemplo muy claro es que nosotros en España no nos tiembla la mano y nos salimos fuera y nos tiemblan hasta las pestañas. A casi todos nosotros. Entonces, yo te diría que esos jugadores son los más difíciles y hasta hace 3 años, sin ninguna duda, Jorge, Willy, eran los huesos más huesos. Y Javier Fernández Gil, también, que, conocido como Cantalejo, es un jugador súper completo. Lo que pasa es que no compite regularmente porque él tiene otros hobbies, tiene otras aficiones, viaja mucho. Entonces, muchas veces le coincide el calendario, a lo mejor, con un evento deportivo de futbolín que no puede venir, pero es otro jugador tremendamente difícil para poder ganarle. Muy bien. Pues hay huesos, ¿eh? Hay Joder, sí, huesos. sí. Acabas de nombrar y conozco nada más que a un 2% de los que acabas de nombrar, o sea que bien. Otra cosa, David, las jugadoras. Yo, cuando hablo de jugadoras a las que he visto aquí en Canarias, por lo menos, que suelo a veces entrenar algo con ellas, como es Patricia, como es Saye, son jugadoras que sobre todo la parte emocional, o no sé cómo decirlo, el control, n son diferentes a los jugadores que yo conozco aquí. No suelen ponerse, o por lo menos no transmiten nerviosismo, y no pierden la compostura en ningún momento, y eso también te merma un poco, al contrario, merma un poco al contrario a nivel psicológico. Ellas son nuestras 2 jugadoras de referencia. Las jugadoras en general, a nivel nacional, ¿cómo ves tú el futbolín femenino aquí en nuestro país? ¿Qué debemos hacer? Aunque esto quizás es una pregunta para ellas, yo estoy, digamos, empeñado en intentar hacer un programa con jugadoras para escucharlas también. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho o en qué nos hemos equivocado para no atraer más jugadoras al futbolín? Es un deporte todavía más bien en el que el 90% son jugadores y cuando llegan jugadoras son buenísimas. ¿Cómo está el futbolín femenino en España y por qué no llegan más jugadoras de futbolín? Yo creo que es un poco el mismo problema que teníamos antes, un problema de base. Es verdad que hay más jugadoras, tú nombrabas a Patricia Salle, nosotros tenemos a Laura, a Rocío, a María, a Rosa, a Mari, a Ana María, pero es verdad que igual que la competición Kid Guzmán a lo mejor ha sido un poco intermitente y la gente ha sido un poco intermitente, pues no hemos conseguido siempre hacer un campeonato femenino, pues a lo mejor porque no había mucha participación, cuando nos hemos enfocado en campeonatos mixtos o formatos diferentes para intentar atraer jugadoras, no hemos conseguido que el mensaje, un poco lo que hablábamos antes, cale. Es cierto para mí que las jugadoras en general, tienen más templaza que la mujer que el hombre en esto, por lo menos transmiten mayor tranquilidad cuando juegas con ellas. Yo me acuerdo que jugué con Rocío algún mixto y lo hemos ganado, o con Laura hicimos cuartos en el programa del Campeonato de España hace unos años. Y luego son muy competitivas y juegan muy bien. Lo que sí que creo que necesitamos es que esta comunidad crezca, porque tú te vas a Alemania o miras en cualquier otro país y hay grandes jugadoras que tienen un dominio técnico de la mesa igual o mejor que el nuestro, son muy competitivas. Es verdad que los rankings total no están en la parte más alta y tienen un ranking diferente también para ellas, pero yo creo que es algo que a mirar y hacer una hoja de ruta para poder trabajar y poder atraer un poco su atención o que nos digan ellas cuál pueden ser las claves. Invito para, o sea, aprovecho la ocasión para que, pues no sé, Rocío, Laura, María,
que te den su punto de vista, ojalá, y ver un poco qué podemos hacer, porque yo creo que sería algo que haría que esto creciera más rápido también para nosotros. Muy bien. No, las tendremos porque ya estamos intentando mover hilos para poder contactar a futuro inmediato, por decirlo así, con ellas. Y si alguna pues quiere estar aquí acompañándonos y tal, sería formidable. En tu caso, David, cuando juegas con Jorge, entiendo que es tu pareja, normalmente eres un jugador que te manejas bien en la defensa y en la delantera o tienes como preferencia alguna, digamos, posición. ¿Suelen salir ya y dan por hecho Jorge en la delantera y tú en la defensa o de igual forma, según cómo vaya la partida, pueden cambiar y el equipo sigue siendo igualmente competitivo? A ver, yo empecé a jugar con Jorge, porque yo jugaba con Javier Fernández Gil y él se enfrentaba a muchos campeonatos, entonces él y yo pactamos que los que no viniera Javi empezaríamos a jugar juntos, con la condición de que él nunca había conseguido ganar un campeonato sin tenerlo que jugar delante. Es decir, Jorge siempre que había ganado los torneos, los había jugado él siendo el delantero. Y entonces a mí me dijo, yo lo que quiero es ser portero. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Inicialmente nuestra alineación, o como pensamos nosotros que somos más competitivos, es conmigo delante y con Jorge detrás. Pero es verdad que nos cambiamos en diferentes situaciones. Yo atrás también me defiendo bien. eh, Creo que no tan bien como delante, pero sí lo suficiente como para parar, tirar. Yo soy un jugador que cuando juega detrás juego mucho para el delantero, tiro muchos más pases, busco menos el gol, intento facilitar la labor de que la pelota salga y la coja el delantero, porque al final la partida, bajo mi punto de vista, gira mucho en torno al delantero. Es cierto que Jorge y yo nos hemos cambiado. En el último campeonato de España yo estaba con fiebre, entonces intentábamos que él jugara adelante para yo desgastarme menos. Y en algunos casos no fue bien y en algunos casos pues tuvimos que recurrir a cambiar. También al final tendemos el ser humano, yo creo, humano, a acomodarnos, a acostumbrarnos. Yo ahora me he acostumbrado más a jugar delante y él detrás, pero nosotros siempre nos cambiamos. Es decir, Jorge y yo, si tú nos metes 3 goles, el cuarto no se lo vas a meter a Jorge seguido. Me lo vas a meter o me lo vas a intentar meter a mí. O sea, a mí me pasas 3 bolas seguidas en la media, yo voy a intentar que la cuarta se la pases a Jorge. Porque eso es lo que te decía antes. Incomodarte es algo que sí que está en mi mano, ¿no? Y creo que una de las cosas que ha variado del futbolín de los últimos 5 años ahora es que tienes que ser competitivo delante y detrás. Si no, la gran mayoría de veces no vas a conseguir ganar, bajo mi humilde punto de vista, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues cuando estás de delantero, David, ¿cuáles son tus jugadas favoritas y cómo las ejecutas? ¿Si requiere de alguna técnica en particular o eres un jugador también? ¿Utilizas muchas jugadas como recursos, muchas jugadas distintas o una misma jugada y de diferente ejecución? Porque sabemos que hablábamos en anteriores programas del Snake, por ejemplo, y en el caso nuevamente de Thomas Haas, él decía que la situaba pisada justo en la zona central delante de la portería y le gustaba con amagos de que va a tirar, moverla hacia derecha e izquierda para intentar, digamos, agotar o tensar al portero y cuando menos se lo espera, pues tirarla. Aquí hay jugadores que juegan a puño cerrado, con la mano más abierta. Unos les gusta más tirar de látigo, otros les gusta más tirar de arrastrar la bola, que no sé si es cómo se suele llamar a nivel internacional, pero que bueno, que todas son las mismas. Ya no sé si queda algo, gente que la pise detrás, que también es una opción, porque yo soy, por ejemplo, un jugador que no maneja el snake de forma eficiente, o sea, no logro encajarlo. Soy un jugador que viene de la madera con toda la variedad de jugadas. En tu caso, tú eres un jugador de una sola jugada perfeccionada para que te resuelva las partidas o eres un jugador que tienes muchos recursos y si resulta que el defensa te tiene calado el snake, que por ejemplo esa sea tu jugada, pues puedes tirar lo mismo un látigo por la derecha que un látigo por la izquierda o hacer un 7 de esto o no lo sé. Eh, ¿Cómo son tus jugadas? ¿Con qué jugada te quedas? Si tienes alguna jugada favorita o jugadas favoritas.
Bueno, yo os tiro a snake largo, o sea, si tiro 1000 tiros en competición, 990 van a ser estos. Me posiciono en la parte más baja de la portería y tiro tanto como hacia arriba largo, como hacia el medio, como cruzado, como hacia abajo. Yo sé tirar el snake tanto de abajo a arriba, como de arriba a abajo, como del medio a cualquier parte de la portería, es decir, incluso moviendo la bola. Es algo que es una técnica que tengo que perfeccionar, la de mover la pelota, porque cuando mueves la pelota, como no partes del mismo sitio, el gesto no es exactamente igual y tienes que dominar cuánto tienes que izar el brazo, o más, menos, más rápido, menos rápido. Pero Y yo David, generalmente tiro. perdona, un inciso, por si me lo aclaras también, porque hay personas que salen de la barra con el snake y se sitúan la barra un poco más arriba y otros más a la altura como de lo que La es el muñeca. mango de la muñeca. Te lo digo porque ya que estás hablando de las jugadas y demás, si nos explicas también qué determina el ponerse el mango un poco más arriba o un poco más a la muñeca para que de alguna manera sea más eficiente el tiro, o es simplemente eh, algún hábito o costumbre, pero que la ejecución no se diferencia de una manera u otra, no lo sé. La ejecución no se diferencia por cogerlo con la muñeca o cogerlo con el antebrazo, es decir, es lo que al final lo que tienes que buscar es tu comodidad. Yo lo tiro más con la muñeca, me pongo una cinta en la muñeca, incluso no en la barra para que no sube tanto, pero es verdad que lo que tienes que buscar es tu comodidad, Guzmán. Al final hay diferentes maneras de coger el mango, de tirar, incluso tienes que analizar también cómo te posicionas en el futbolín. Si te posicionas con una pierna hacia adelante, con las dos piernas juntas, porque cuando tú tiras necesitas hacer un recorrido tanto con el hombro como con el codo. Si tú no tienes recorrido con el codo, es imposible que tires hacia abajo. ¿Sabes? Entonces, son pequeños detalles. Mira, aquí voy a aprovechar para citar a un amigo y que ha sido compañero mucho, que es Alberto. Alberto es un excelente profesor para estas cosas. Él se fija muchísimo en los vídeos, en la técnica, en cómo coloca Tomajas el brazo, coliñón. Este tipo de detalles son muy importantes, aunque no lo pensemos, Guzmán, porque si tú no tienes recorrido en el pase de la media, no le vas a poder imprimir potencia si no tienes el recorrido suficiente, igual que en el snake o en el látigo. En el snake creo que es menos determinante cómo coger la barra, al final lo que tienes que hacer es sentirte cómodo y poder tener recorrido tanto hacia arriba como hacia abajo, pero en el latiguillo, que yo también lo tiro, no con la perfección o la técnica que lo tiran otros compañeros, pero sí lo tiro o me sale, es muy determinante cómo coges el mango y cómo sales o cómo no, cómo te posicionas el cuerpo. Y en el push-shot o arrastrado, como tú nombrabas antes, todavía más. Si tú te fijas en Ryan Moore, que para mí es la persona del mundo que mejor tira los arrastrados, él imprime una fuerza brutal de cuando hace el gesto. Y para eso necesitas tener espacio, hacer la fuerza o coger el mango en el momento preciso. Alberto hoy preguntaba por el chat a Thomas Haas si te fijas en el chat, si él imprime potencia cuando se hace el pase con la media, porque esos detalles son determinantes. A lo mejor tú estás haciendo el mismo pase que yo entrenando con la izquierda y a mí me sale fuerte o a mí flojo y a ti te sale fuerte. Y es porque uno de los dos no estamos imprimiendo la potencia en el momento adecuado. Por ejemplo, el snake, la gente nueva tiende mucho a apretar la barra mucho hacia abajo. Entonces, cuando tú tiras, no tienes recorrido. El snake tú no tienes que apretar más que cuando ejecutas y ya tiras de la barra. ¿Sabes? Entonces, al final son pequeños detalles que nosotros hemos aprendido a base de ir a Alemania, hacerle un vídeo a Yannick Correia o a Frédéric Collignon, decirle, Yannick, por favor, te invito a una Coca-Cola, ¿me puedes grabar un poco cómo haces el snake? ¿O cómo te haces el tic-tac en la media? O venga, nos jugamos una partida y el que pierda paga la cena. Pues hemos hecho este tipo de prácticas para intentar un poco aprender técnicamente de ellos, porque es que ellos técnicamente son, vamos, al final tienen la suerte de que son una comunidad muy grande, compiten mucho entre ellos, tienen clubs, gente que les enseñe, y un poco en España también carecemos de eso, al final llegas a un cierto nivel, que lo comentaba Jorge en su primera entrevista, y ahí es muy difícil crecer, porque no tienes una variedad muy elevada de jugadores a los que te puedes enfrentar y no tienes en quién fijarte aquí cerca. Oye, Guzmán, ¿cómo haces tú ese pase que es la leche? O cómo, y en España, otra cosa que no hacemos es solo entrenamos el ataque. O sea, es decir, la defensa, para mí, es la base de ganar cualquier partida. Y muy poca gente, y te hablo de gente top, muy poca gente en España defiende bien. O sea, por ejemplo, la mano izquierda, la gente no tiene un criterio de defensa. Yo me he tirado horas grabando vídeos y partidas allí y analizando cómo defiende la media Coliñón, Correia, y luego eso tiene sus frutos, claro, si tú lo analizas. Ujú, ujú. No, sí, y tanto. La verdad que a mí me llamó la atención, es cierto. Yo más o menos ya tengo claro por qué los españoles
no estamos en lo más top a nivel mundial y es que no, no somos tan disciplinados en este caso, no lo vemos como deporte que requiere una disciplina máxima si se quiere llegar. Este deportista, este jugador de élite, que era Thomas Haas, él dijo que él desde que llegó al futbolín, me lo comentó fuera de programa, que no llegó a un futbolín porque se encontró en una sala de recreativos, como llegamos todos nosotros, o en un bar. Él consiguió un futbolín, se lo llevó para la casa y empezó a curiosear con el futbolín y cuando se enteró que había una liga, él ya se familiarizó entendiéndolo como deporte y empezó a sacrificarse para poder entenderlo y ser lo más competitivo. De hecho, hablaba de entrenar en épocas en los que no va a tener alta competición, 2 horas cada día y antes de los grandes torneos 8 horas cada día en defensa, él solo en la casa entrenando en ataque. Se buscaba la colaboración de otros compañeros o en los propios torneos. Lo importante que es la parte mental, la inteligencia, es como en todos los deportes, o sea, es un deporte más y requiere de esa disciplina que creo que en España no tenemos. ¿Tú conoces a alguien en España, David, a día de hoy, que entrene 2 horas al futbolín y 8 horas antes de ir a un torneo? Yo creo que No. ninguno. Yo creo que ninguno. Esa es la diferencia, porque si no nosotros estaríamos. Es un cambio quizás de mentalidad conjunta que quizás Es necesita. termina, perdona, Guzmán. No, digo que quizás es un cambio de mentalidad, porque hablando con él, sí es verdad que yo mm, percibes que hablas con un deportista que ve con el futbolín como tal, como un deporte, pero también el compromiso que requiere y digamos, la dedicación que necesita si quieres llegar a lo más alto dentro de un deporte. Es como un futbolista cuando empieza a darle y no para y está con la pelota todo el día y al final se convierte en un jugador de élite. Pues él lo vio igual, él no pasaba por él veía nada más entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento y competir y competir y competir hasta llegar. Quizá en España todavía nos falta enfocar el futbolín con ese nivel de seriedad, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. De hecho, mira, voy a aprovechar para hacerte una reflexión de las personas que yo conozco que entrenan. Es verdad que Alberto Carballo, Carlos Morales, Miguel Martínez, Daniel Ramos, Guillermo Córdoba en su momento, Jorge o yo antes, hasta este año y el pasado no, pero hasta hace 2 años, yo entrenaba 1 hora solo en el futbolín o 2 todas las semanas. Nosotros quedábamos siempre los martes o los jueves para jugar en otro sitio que no es el parking, el Zora, y yo me bajaba 1 hora antes de quedar con Jorge y con Alberto, con quien quedase ese día, y me hacía 200 pases en la media, 100 snakes y 100 guacamoles, por ejemplo. Pero era 1 hora o 2 a la semana en el mejor escenario. Pues, man, te hablo, ¿eh? Y si te fijas, de las personas que yo te he nombrado, Héctor en su debido momento, hace unos años estuvimos entrenando y quedando juntos para hacer estos pases, la gran mayoría son personas que están arriba en el ranking. Francisco Martínez Andrade también es una persona que entrena muchísimo, en su casa que tiene un futbolín, dedica muchas horas y tiene una media muy buena. Entonces, al final, las personas que están arriba, casi todas, Juanjo es un tío que entrena mucho también, o que entrenaba ahora ya no, pero antes sí, son las que están arriba en los rankings. Al final, nada es gratis, Guzmán. Tú puedes quedar conmigo, yo contigo y bajar al bar y jugar y adquieres experiencia, pero tu nivel de templanza va a ser totalmente diferente, lo decía Tomás Haas hoy, en la competición. Y que en un momento, cuando una bola te da el primer puesto, la clasificación, el campeonato, que no te tiemble la mano, aparte de tener el tiro técnicamente muy bien y saber cuándo lo tienes que tirar, tienes que tener experiencia. Cuanta más experiencia tengas, más templanza vas a tener. Entonces yo creo que la reflexión de Tomás la comparto plenamente. Lo que tenemos que hacer es ser más disciplinados, entrenar 8 horas al día, pues yo creo que por la situación personal es muy difícil, pero sí a lo mejor empezar a entrenar 1 hora todos los días. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es tener futbolines en nuestras casas, que en España es un hábito desgraciadamente poco común hoy en día. Yo no conozco más de 10 jugadores que tengan un futbolín en su casa.
o casi ninguno de los... yo mismo no lo tengo y me gustaría, de hecho es algo que voy a resolver este año, pero creo que esta sería la base para poder hacer lo que dice Tomás. Igual que tú cuando juegas al fútbol o cuando vas a correr, tienes que correr 30 minutos todos los días para mantenerte en forma, pues en el futbolín igual. Pues sí, de acuerdo con eso. Por lo menos tenemos las claves y sabemos lo que tenemos que hacer si queremos evolucionar. David, la verdad que no hay una entrevista que no se me haya pasado volando el tiempo. Ya estamos llegando casi al final. Te voy a hacer alguna preguntita más, David. Por ejemplo, yo sé que tú has estado en la directiva, si no me equivoco, de la Asociación Española durante algún tiempo. Eh, ¿Qué crees que han hecho bien desde la asociación para un poco dinamizar el futbolín a nivel nacional? ¿Y en qué cosas crees que se han podido equivocar? Y también, David, dime, ¿cuál es el estado actual de la asociación en cuestión de gestión y demás? Sí, yo he formado parte de la junta directiva de la asociación durante casi 3 años. Yo creo que se han hecho muchas cosas bien y hay muchas cosas que se podían haber hecho mejor, pero siempre se han hecho con la mejor de las intenciones. Yo creo que el primer error es que la asociación la formábamos, creo que 10 o 12 personas, en las que todos votábamos por igual y no todos trabajábamos por igual. Había personas que le dedicaban más tiempo y personas que le dedicaban menos tiempo y otras que no le dedicaban ninguno, pero a la hora de tomar una decisión el voto era igual de válido. Entonces aquí venían un poco los primeros enfrentamientos. Esto hizo, pues por ejemplo, que yo saliera de la asociación porque entendía que no era justo, Guzmán, que se tomen decisiones cuando tú no le estás dedicando tiempo. Y cuando tú dices que estás comprometido con algo, no lo dices tú, lo dicen los hechos. Si tú le dedicas tiempo y te sacrificas en tu vida para que algo crezca, estás comprometido y si no, pues bajo mi humilde punto de vista no lo estás igual. Creo que las cosas que se han hecho bien en la asociación han sido la competición, el ser muy proactivos en que haya mucha competición. Aquí hay una persona que no se puede, bueno, por supuesto, aparte de Juanjo y Javi, que son personas que han estado siempre ahí, Rafa. Rafa es la persona, por lo menos cuando yo he conocido este futbolín, que cuando ha estado Rafa en la asociación más competición hemos tenido. 6, 7 campeonatos al año. Rafa promovía muchísimos jugadores nuevos, gente sabia nueva. Esto es algo fundamental. De hecho, Rafa este año, antes de que pasara esta situación, estaba haciendo diferentes ligas para traer jugadores nuevos. Y creo que esa figura es vital. La figura de Rafa es una figura muy, muy, muy importante que durante 2 años, por estas diferencias que te digo, también salió de la asociación, o se quedó inactivo y ahora recupera esa actividad. Desconozco la situación actual de la asociación porque no formo parte de ella. Sé un poco lo que he hablado con Juanjo o con miembros de esta misma junta, pero creo que la situación es de inactividad casi total. El último campeonato de España lo hemos hecho Fútbol Pro, que somos Alberto, Jorge y yo, siempre intentando, pues, porque esto no se muriese, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado alguna vez fuera de micro, Guzmán, que era una pena, ¿no? Y entonces por eso hemos tirado hacia adelante. Y es un poco difícil. Yo creo que tiene que haber menos personas que tomen decisiones y con que confiemos en esas personas, sean las que sean. Yo aquí invito a que tú seas una de ellas porque me pareces una persona excelente y que tiene una pasión brutal por el futbolín y que sabe hacer las cosas y has conseguido algo que no hemos conseguido ninguno de nosotros en 10 años y es vender lo que hacemos. Tú y tu hermano o tú y Rafa sois las personas que mejor habéis vendido lo que se hace. Puede ser poco, pero parece que es la hostia. ¿Sabes? Entonces, yo creo que esta es una premisa que tiene que venir para quedarse y a partir de aquí construir. María es una persona que ha trabajado muchísimo bien para la asociación también, que no quiero olvidarme de mencionarla porque es justo, siempre ha entregado su tiempo, ¿sabes? Y que estas personas, que si son María, tú, Juanjo, las que seáis, que las decisiones que toméis, aunque nos cueste, los jugadores las respetemos, que es otra cosa que en España hacemos muy mal. Siempre criticamos lo que hacen los demás, pero no nos ponemos en su lugar. Es que esto lo podías haber hecho mejor, es que esto no me gusta, es que esto... Y siempre de una manera poco constructiva, bajo mi humilde punto de vista. Siempre con ese afán sin querer de destruir. Y al final lo que se ha conseguido es que mucha gente pierda las ganas de dar su tiempo a esta comunidad. Bueno, pues nada, oye David, muchísimas gracias por la parte que me toca. Ya a mí me encanta, es verdad, el futbolín y siempre voy en equipo con mi hermano aquí desde Canarias, intentamos trabajar para él, pero yo coincido en que con muchas personas que hablo,
Yo creo que la misma pasión que siento yo la sentimos todos y lo único que tenemos que hacer es unificar criterios. Yo sé que hay personas pues, por Madrid, por Castilla-La Mancha, por el País Vasco y por todas la diferencia o toda la geografía, digamos, española que siente auténtica pasión por este deporte y que si lográramos unificar criterios sería la única forma porque la fuerza está en este caso en el grupo. Pero bueno, nunca se sabe. Nosotros la intención de generar este espacio, como te dije, pues es generar un espacio de encuentro en el que la gente, los jugadores que quieran y demás puedan venir y puedan manifestar, pues bueno, darse a conocer y digamos transmitir también ese conocimiento que cada uno de ustedes tiene con personas que nos ven y que a lo mejor están llegando al futbolín y que se sume, pues digamos, sume afición y que se sumen personas al proyecto. Esa es la idea, porque yo creo que la fuerza está en lo que es el grupo. Para terminar, David, eh, última pregunta. Tu futuro como jugador, ¿dónde te lo ves? ¿Cómo te ves? ¿Ya tú llegaste a lo más o te sigues manteniendo la ilusión de cuando comenzaste? ¿Dónde te ves a futuro como jugador de futbolín? ¿Te apetece todavía salir fuera a competir? ¿Tienes energía para seguir organizando y digamos, apoyando de manera directa la gestión de nuevos torneos? ¿O por el contrario, ya tocaste de tu techo y ahora estás en un momento un poco más de ir desapegándote también? Bueno, a ver, la realidad es que durante estos años ese un poco ese sobreesfuerzo de ser jugador y intentar arrimar un poco el hombro, lo poquito que lo he podido ayudar, ha hecho que mi desgaste o mis ganas se fuesen apagando un poco. Eh, Muchos desencuentros. Sí, yo no digo que sea con mala intención ni muchísimo menos, pero la gente no sabe cuánto sacrificio, cuánto tiempo le tienes que dedicar a las cosas para que salgan bien. Hay comunidades muy sanas como las de Canarias o las de aprovecho para Castilla-La Mancha o Victoria, que aprovecho para saludar a gente nueva como Alexis, David, Jesús, que han venido a este campeonato, que son excelentes y eso, gente más así necesitamos. Pero la realidad es que a mí me gustaría centrarme más en mi carrera como jugador, si se puede llamar así, e intentar en España, a ver cómo decimos para que no suene mal, no tengo ese afán tanto de ganar en dobles, sí en individual, porque creo que es una espina que tengo que conseguir quitar y aprovecho para decirle al Gafotas aquí que para que me deje en paz un poco ya con eso. Pero es una broma que tenemos siempre porque no he ganado. Pero sí que me gustaría centrarme en intentar poder fuera hacer no buenos papeles, sino ganar por lo menos modalidades como las de amateur en P4P o poder competir con los mejores de forma más regular. Para eso necesitamos muchísimo entrenamiento, que haya una competición más o menos regular en España, en la que tú te puedas medir si tu progreso está siendo adecuado o no y salir fuera muchas veces. Para salir fuera muchas veces, Guzmán, la realidad es que o tenemos una ayuda de una federación o una asociación que nos pueda subvencionar alguno de estos gastos, o al final cada viaje son 600, 700 euros. Por muy buena situación económica que puedas tener, más de 4 o 5 veces al año es imposible poder ir. Entonces, a mí sí que me gustaría centrar mi carrera más fuera que en España. Creo que en un campeonato fuera aprendo lo que aprendo en España en 5, porque tú fuera tienes que analizar muy rápido lo que sucede a un jugador que no conoces. Y yo en España prácticamente los conozco a todos. Sé exactamente lo que hacen, o casi exactamente, pero tengo buena memoria, y pongo soluciones mucho más rápido. Fuera me cuesta muchísimo más solventar los problemas y claro, tienes un espacio muy corto de tiempo para saber qué hace Guzmán, porque son 2 partidas si no estás fuera. Y claro, con el añadido que has hecho 3.000 o 4.000 kilómetros, entonces, claro, no te gusta. Entonces, a mí me gustaría que gente como tú cogiese ese relevo de esa competición, porque creo que sería bueno para la comunidad del futbolín. Creo que o creo que tú tienes muchísimas ganas, una manera de hacer las cosas muy buenas. He hecho campeonatos en Canarias iguales o mejores que los que hemos hecho nosotros en la península a nivel de competición y mucho mejores de forma audiovisual y muchísimo mejores calando en los ayuntamientos y muchísimo mejores convocando a los medios de comunicación y podría seguir, pero me van a matar en la península. Entonces creo que si vosotros os juntáis con la gente de la península que también tiene esa savia, Juanjo,
no sé, o la federación, me da igual, se puede hacer algo muy bonito que de verdad ya nos dé ese pie a tener ese circuito a los jugadores, de tener una competición sana, buena y que además de que nosotros salgamos, empecemos a importar y que vengan a vernos también, que tenemos muy buenas playas, además de muy buenos campeonatos y muy buena gastronomía, que es un momento que nos va a venir muy bien para el país que la gente venga a vernos. Pues sí. Pues David, pues nuevamente muchísimas gracias por las palabras que me dedicas. Yo llegué al futbolín profesional, digamos, hace 5 años y siéndote honesto, lo que he aprendido, lo he aprendido de todos ustedes, de Juanjo en primera mano y después de todo su entorno, de todo el entorno, de ese campeonato de España que fui a ver a Castilla-La Mancha, que conocí a gente, o sea, yo simplemente soy un mero aprendiz. Así que bueno, aún así, de verdad que agradezco mucho lo que me comentas. David, pues bueno, yo creo que ya nos vemos obligados a ponerle fin al programa. Yo te animo a que no te desapegues, sino que sigas, que sabemos que eres un jugador de referencia y también un excelente gestor. Si juegas fuera o si te decides a esa aventura de hacer un torneo o dos al año, pero fuera, pues aquí te esperamos nuevamente porque esta es tu casa, como la de todos, para que vengamos a, como digo, a encontrarnos y hablar un ratito de esto que tanto nos gusta. Así que David, sin más, no sé si quieres añadir alguna cosita más antes de marcharnos o ya un poco nos despedimos y despedimos a la gente que nos acompaña hoy. Nada, simplemente que me encantaría, aunque eso no está en mi mano, que esta práctica que estáis haciendo en el confinamiento, cuando se acabe el confinamiento no se pierda, que creo que es muy sano que esta comunidad pueda crecer y esto la pueda hacer crecer y que todos escuchemos a otros compañeros dar sus reflexiones, nos puede hacer aprender también. Entonces, obviamente, si son figuras internacionales, pues también muchísimo mejor, porque normalmente no tenemos acceso para hablar con estas personas y que ojalá sea así, Guzmán, y que pronto nos podamos ver en un torneo en Canarias o en la península y dar un abrazo y estar todos sanos. Ojalá. David, la idea era hacer un programa para hacer más llevadero el confinamiento a todos los que nos encanta el futbolín. Que después tenga continuidad cuando acabe el confinamiento y que esto se convierta en un, como antiguamente el estudio estadio o el chiringuito. Hombre, si hay actividad de futbolín y después podemos entrevistar al jugador del momento, al campeón de tal torneo, al campeón en cualquier modalidad o no, subcampeones o no, la promesa X y tal, sería fantástico. Por nosotros, si hay, digamos, ganas y la gente quiere, pues yo creo que la idea no es mala y podemos estar. De todas maneras, pues vamos a ver cómo, no creo que la gente se quede tanto en casa cuando acabe el confinamiento para vernos por la tele, pero sí, como queda grabado en cualquier momento se puede ver. David, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Esperamos que nos sigas contando a futuro cómo van, digamos, esa actividad de futbolín por Península. Y nada, esta es tu casa y cuando quieras sabes que te esperamos, ¿vale? Muchísimas gracias, Guzmán. Un abrazo fuerte. Muy bien, gracias a ti. Pues nada, con la misma, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.